Pues somos un parque de bolas, es para actividades de los niños, vienen, los papis los traen pues por horas para hacer compra o ir al médico o hacer sus recaditos y nosotros los cuidamos. Pueden venir pues por horas, hay niños que vienen todos los días, tenemos clientes fijos que tienen bonos, que son precios cerrados para los de todos los días y después vienen por horas y vienen pues 2 euros la hora, que tampoco es mucho y se lo pasan bien. Pues llevamos desde el enero del 2012 abiertos, pues trabajamos 3 todos los días, mi hermana y yo, que somos las dueñas, y pues tenemos una chica que viene todos los días y cuando tenemos muchos niños pues llamamos una cuarta persona. Sí, también hacemos cumpleaños, bueno, normal, vienen con menús normal que tenemos y después también tenemos fiestas temáticas que nos encargan los papis, pues yo que sé, de Frozen, de Cars, de Violeta, a veces lo traen ellos y otras veces no lo encargan a nosotros. Pueden traer ellos cosas, se las ponemos nosotros, a veces nos encargan pues para ellos empanadas o tortillas y nosotros se lo ponemos. Dentro de nuestros servicios que ofrecemos, pues también tenemos el servicio de recoger a los niños en el cole. Los vamos a buscar, los llevamos a actividades extraescolares. Pues en principio es de 3 años a 12. Generalmente organizamos nosotros, los papis nos piden lo que quieren, pues a lo mejor quieren que le tamatecemos alguna cosa o que le consigamos una tarta especial o alguna cosa en especial o payasos o cualquier cosa, nosotros lo conseguimos. Si no son cumpleaños, pues vienen, están toda la tarde. Bueno, lo que ponemos generalmente son sándwiches variados, snacks variados, refrescos también variados. Y después ponemos pues un menú que nos funciona mucho, que es el de la pizza. La pizza pues a los niños les gusta mucho y a los papis porque la hacemos nosotras, es casera, o sea, como en casa. Y tartas también las hacemos nosotras, a veces nos piden lo que yo que sé, aparte lo que tenemos en el menú, pues una tarta de fresas con nata o lo que sea, y también la hacemos. O sea, los papis en ese tema también están encantados con que le hagas comida casera, para los niños y para ellos, claro. Bueno, algunos muy bien y les encanta, hay otros pues con un poco de miedo, lloran o buscan a papi, pero bueno, al pasar un ratito están todos bien, se lo pasan bien, en general, al final disfrutan, sí. En general nosotros vigilamos que no se lastimen, que no se hagan daño, que no se peguen. Obligatorio aquí poner calcetines, eso siempre, verano e invierno. Hay niños que a veces no traen, pues también tenemos nosotros los calcetines. Y pues nada más, simplemente eso, intentar que no se lastimen, que se lo pasen bien y eso, y nada más.
No es parejo, más bien en verano hay menos trabajo y en invierno sí, es cuando más trabajamos. Realmente es cuando estamos siempre a tope, porque en invierno hace frío, no hay a dónde ir, entonces pues vamos a las bolitas, que estás resguardado del frío y de la lluvia. Y en verano pues nada, en verano estamos aquí con menos trabajo. Pues abrimos todos los días de 5 a 9 por las tardes, en horarios cuando hay cole. Y cuando no hay cole en verano y en vacaciones abrimos de 10 a 2 y de 5 a 9. Pues desde diciembre del año pasado. Pues muy buena, se preocupan mucho por tu negocio y por darte publicidad y por ayudarte en todo lo que pueden. La verdad es que muy bien, llevamos desde diciembre y muy contentas. Sí, era en Semana Santa, la semana divertida. Se trataba de que los comercios que venden ropa de niño pues daban unas invitaciones a los clientes y venían una hora gratis aquí. Y muy bien también. Resultó bien, bueno, pero ya la clientela es buena y entonces bien, muy buena iniciativa, sí. En Carballín hacía falta.